ciertas operaciones básicas que después nos van a ayudar a resolver nuestras operaciones más complejas, como sobre todo cuando entremos a técnicas de factorización y también otros temas más complejos. Pero estas son operaciones básicas que sería importante dominar. Y dentro de estas operaciones hemos visto las propiedades, vamos a ver las propiedades de la suma y de la multiplicación. ¿Por qué solamente la suma? Porque a la final la resta también es una suma. Si tenemos 3 menos 4, lo que tenemos es una suma de 3 más 4 con signo negativo. Entonces, las propiedades de la suma también aplicarían a la resta y en la multiplicación. Si tenemos 3 cuartos, esto es igual a 3 por un cuarto, lo cual es una multiplicación. Entonces las técnicas de la multiplicación también van a aplicar a la división. Y la primera propiedad o la primera regla que tenemos es el principio de la uniformidad, que nos dice que si A es igual a B y C es igual a D, A más C es igual a B más D. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, si yo agrego un valor a un lado de la ecuación, tengo que agregar el mismo valor al otro lado de la ecuación. Por ejemplo, en este ejercicio de aquí, nosotros tenemos 3x menos 2 es igual a 4. Lo que generalmente decimos es que este menos 2 va a pasar al otro lado a sumar, pero no es exactamente eso lo que ocurre. Lo que está ocurriendo es que yo estoy sumando un término a un lado de la ecuación y también estoy sumando el mismo término al otro lado de la ecuación. Estoy sumando el mismo término al otro lado de la ecuación, por lo cual estoy aplicando el principio de la uniformidad y después cuando anulo estos dos números, la respuesta va a ser 3x es igual a 6. No pasé el número de un lado de la ecuación a la otra, eso es matemáticamente imposible, pero sí apliqué el principio de la uniformidad. Igualmente aquí, en el lado de la multiplicación, también aplica ese principio y lo que decimos es que en el momento en el que nosotros vamos a eliminar este 2 que está multiplicando a la x, no es que el 2 pasa a este lado a dividir, no es que sucede eso, sino que el 2 no puede viajar, el 2 está ahí esperando a que nosotros apliquemos el principio de la uniformidad. Y esto nos dice que yo puedo multiplicar por un medio a este lado de la ecuación y también por un medio al otro lado de la ecuación. Entonces aquí esto al simplificarse me deja con x es igual, esto multiplicamos, x es igual a 3 medios. Básicamente hemos aplicado el principio de la uniformidad. Ahora, la propiedad conmutativa es aquella propiedad que nosotros sabemos y la conocemos como el orden de los factores no altera el producto. Entonces nos dice que A más B es lo mismo que decir B más A. A más B es lo mismo que B más A. Entonces, por ese principio, si yo tengo una ecuación en la que 3x más 4 va a ser igual a 4 más 3x. No se ha alterado el signo y no se ha alterado al número que está siendo pasado al otro lado que está siendo pasado en un orden diferente. Lo mismo aquí. Si tengo 2x menos 5 al otro lado de la ecuación, esto podemos decir que es igual a menos 5 más 2x. Sigue siendo el mismo número, sigue siendo el 5 con signo negativo y el 2 con el signo positivo. En la multiplicación va a ser lo mismo. Si tenemos 3 por 5, esto va a ser igual a 5 por 3. 3 por menos 5 igual a menos 5 por 3. Entonces, vemos que el signo se conserva y también se conserva el signo cada uno, pero después, si es que alteramos el orden de los factores, el producto va a ser lo mismo. 3 por menos 5, esto va a ser igual a menos 15, y menos 5 por 3 también va a ser igual a menos 15. Ahora, ¿qué es lo que podría ocurrir dentro de la multiplicación? Lo que podría ocurrir aquí es que si yo tengo 3 por menos 5, 3 por menos 5, esto es igual a menos 15. Y si yo hago menos 3 por 5, eso también va a ser igual a 15 negativo. Lo que ocurre aquí no estoy rompiendo ninguna regla, sino que estoy aplicando la propiedad conmutativa y la propiedad asociativa. Aquí básicamente existe un número que nosotros no lo vemos, pero que está afectando al resto de la operación, y es el 1 negativo. Si es que el 1 negativo se asocia, tenemos aquí el 1 negativo
1 negativo que puede asociarse con el 3 o con el 5. Si se asocia con el 3, voy a tener un 3 negativo por 5. Pero si se asocia con el 5, yo tengo un 3 por 5 negativo. Entonces, este 1 negativo se va a asociar con cualquiera de estos números de la manera que a mí me convenga más. Entonces, es por eso que a la vez yo puedo decir que 3 por menos 5 es igual a menos 3 por 5, aplicando la propiedad asociativa. Y dentro de la multiplicación, la propiedad asociativa nos ayuda cuando nosotros estamos haciendo ecuaciones, ejercicios con ecuaciones, en los cuales yo puedo asociar términos que son semejantes, como este x, y después estos números enteros. Entonces, puedo sumar las x, las estoy asociando como x menos 4x, las estoy asociando en un solo grupo, y esto va a ser sumado más 2 más 8. Que a la final nosotros podemos pasar estos números al otro lado de la ecuación. Lo que estamos aplicando ahí es la propiedad de la uniformidad, es decir, podemos sumar esto, menos 10, y pasarle al otro lado. Ya, esto sería menos 10, entonces al otro lado también sumamos un menos 10 y tenemos menos 4x es igual a menos 10. Y después podemos aplicar también la misma propiedad de la uniformidad para multiplicar por menos 1. Multiplicamos por menos 1 a un lado de la ecuación y también por menos 1 al otro lado de la ecuación, con lo cual nosotros tenemos x es igual a 10 cuartos, porque menos por menos se convierte en más y menos por menos se convierte en más. La propiedad de la identidad dentro de la suma nos dice que hay un 0 acompañándole al número. Hay un 0 acompañándole al número que no vemos. Entonces vemos que a es igual a, pero en realidad lo que nosotros tenemos en la suma es a más 0 es igual a. Es por eso que si yo tengo 3x más 2 es igual a 1, a la final si este 1 yo lo paso, si este 1 yo lo resto aquí para poder pasarlo a este lado de la ecuación, a la final yo tengo que 3x más 2 menos 1, que resulta 3x más 1. Esto va a ser igual a 0. Esto va a ser igual a 0. Igual aquí x es igual a 4. Si es que este x está acompañado por un 0 y yo necesito que este x esté al lado del 4, voy a tener x menos x es igual a más 0 es igual a 4 menos x, y esto va a ser igual a 0, porque esto se anula, 4 menos x. Entonces, en el caso de la suma, vemos que la propiedad de la identidad nos dice que va a estar acompañado, el término va a estar acompañado por el número 0. Y la propiedad de la identidad en la multiplicación nos dice que el término va a estar multiplicado por un número 1. Entonces, si aquí tenemos x es igual a 5, en realidad lo que tenemos es x por 1. X por 1 es igual a 5. Entonces, si pasa después a dividir, si después tenemos que dividir este término bajo el 5, la respuesta sería 5x es igual a 1. Entonces, esto básicamente es la propiedad de la identidad. Saber que cuando tenemos la multiplicación, el término está multiplicando por 1, entonces es igual al mismo término, pero el número 1 está ahí. Y cuando tenemos la suma, el número está sumando un 0, entonces resulta ser el mismo número, pero el 0 está ahí también, no está visible, pero es parte de la ecuación. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos 4 es igual a 4, esto es igual a decir 4 más 0 es igual a 4. Entonces, si yo resto el 0 a ambos lados, si yo resto el 4 a ambos lados, yo tengo que
4 menos 4 más 0 es igual a este 4 también va a ser restado por 4 porque estamos aplicando la propiedad de la uniformidad, 4 menos 4. Y a la final yo tengo que 0 es igual a 4 menos 4, 0. Entonces, ahí se aplica la propiedad de la identidad en la suma, que nos dice que el número está acompañado por un número 0, que no lo vemos, pero está presente en la suma. Ahora, la propiedad distributiva es una propiedad que se aplica ya no en la suma, sino solamente ya en la multiplicación, y que nos dice que nosotros podemos distribuir un término siempre y cuando esté multiplicando un paréntesis en el cual ocurre una suma. ¿Ya? Entonces, aquí la propiedad distributiva, por ejemplo, tenemos 3 por 1 más 4, entonces este mismo término se puede multiplicar por cada uno de los términos en el paréntesis. Entonces podemos tener 3 por 1 más 3 por 4. Se puede aplicar de esa manera. Lo mismo ocurre en la división. Si tenemos 3 más 4 medios, esto es lo mismo que decir que yo tengo un medio por 3 más 4, por lo cual yo puedo aplicar este medio y multiplicar por cada uno de los términos, y es lo mismo a tener 3 medios más 4 medios. Lo cual, cuando veamos ya operaciones más complejas, nos puede ayudar a resolverlas de mejor manera. Lo mismo x más y sobre 3 es lo mismo que decir que estoy multiplicando un tercio por cada uno de los términos, y yo puedo hacer esta distribución aplicando la propiedad distributiva. ¿Listo? Esas son las propiedades que vamos a aplicar dentro de la suma, que también aplican a la resta, y la multiplicación, que también aplica a la división. Son la propiedad de uniformidad, que se aplica el mismo, se aplica el mismo término a al lado de la ecuación para hacerla uniforme. La propiedad conmutativa, que el orden de los factores no altera el producto final. La propiedad asociativa, yo voy a asociar un término de la manera en la que mejor me convenga, sin alterar los signos y sin alterar tampoco el orden de la ecuación. La propiedad de la identidad, en la suma el término va acompañado con un 0, y la multiplicación, el término va multiplicado por un 1. Y la propiedad distributiva, yo puedo distribuir un término a los elementos de un paréntesis que se están sumando, y también lo puedo aplicar dentro de la división.